Hola a todos, mi nombre es María Elisa, disculpen, tuvimos acá unos inconvenientes técnicos, pero bueno, los voy a dejar acá con el doctor Perracchione, quien va a dar inicio al taller de medidas cautelares y la facultad que tienen los procuradores fiscales de la provincia. El taller se va a llevar a cabo más o menos en una horita y media. Aquellos que tengan algunas preguntas que quieran hacerle al doctor, las van escribiendo en el chat y después nosotros las vamos a leer. Lo que sí le pido que todos pongan sus micrófonos en silencio, así el doctor se puede escuchar el doctor y no hay interferencia con otras voces. Así que bueno, muchas gracias y le damos inicio al taller. ¿Estamos en condiciones? ¿Estamos en condiciones? Bien. Después nos hablamos. Bien. Gracias. No, a vos, muchas gracias. Gracias. ¿Sí? Disculpen la demora, los inconvenientes y el tiempo para comenzar con esta exposición sobre las medidas cautelares y la relación que tienen con los embargos fiscales. ¿Me están escuchando? ¿Sí? Vamos a hacer una exposición breve y después estoy a disposición de ustedes para las preguntas que me quieran formular. La idea era, antes de entrar concretamente con los embargos fiscales, hacer unas consideraciones generales con el tema de las medidas cautelares, las diligencias cautelares, los sistemas cautelares que están en boga y que tienen una permanente actualidad, especialmente por el tiempo que transcurre hasta que los procesos concluyen. Este tiempo irrazonable que duran los procesos ha traído aparejado una proliferación y una superproducción de medidas cautelares, anticipatorias, autónomas, tutelas diferenciadas, procesos especiales, para tratar de contrarrestar el tiempo excesivo que tienen los procesos. Todos sabemos que si el proceso se iniciaría e inmediatamente concluiría con la sentencia, no harían falta las medidas cautelares. Las medidas cautelares son la consecuencia del tiempo que demora el proceso, que en nuestro caso es considerable. Y por eso si hay... ¿Sí? ¿Se escucha? Y por eso la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha insistido muchísimo con la necesidad de que los procesos duren un tiempo razonable. Ahora, ¿cuál es el tiempo razonable de los procesos? Es un concepto indeterminado, genérico, que depende de cada proceso y depende del objeto del proceso, de la complejidad que tenga el objeto del proceso, de la conducta que tengan las partes. No es lo mismo una parte que incidenta, que impugna, a una parte que no lo hace, y también del temperamento que tiene el juez. De modo que nosotros vemos este aluvión de medidas cautelares como una consecuencia de la duración excesiva de los procesos, que en los sistemas romanos continentales o europeos continentales no es nuevo. Este es un problema de años, que es la duración de los procesos. Y por eso están las medidas cautelares. Y cuando hablamos de las medidas cautelares, lo primero que nos tenemos que referir es a la etimología de la palabra cautela. Y la palabra cautela significa precaución, tener cuidado, recelo. Y ese tener cuidado implica también la necesidad de que se dé una respuesta urgente e inmediata por parte del tribunal. Este es el concepto de medidas cautelares. También se habla de diligencias cautelares, de providencias cautelares, de sistemas cautelares, como lo hace Falcón, de resoluciones cautelares,
Y Víctor Trionfetti, ha llegado a hacer una enumeración exhaustiva de las distintas denominaciones y particularidades, y así habla de tutela anticipada, autosatisfactiva, despacho interino sobre el fondo del asunto, medida cautelar autónoma, medida satisfactiva, medida de ejecución inmediata, y a su vez gran parte de la doctrina establece particularidades y requisitos de procedencia de cada uno, y acá es bueno volver a lo que dice, lo que se llama la navaja de Hanlon, que dice que cuando esta superposición de categorías y de conceptos se puede reducir y hacer más simple, hay que tratar de ir a la sencillez y a la simpleza. Por eso yo soy de la idea de establecer todos estos fenómenos dentro de lo que nosotros llamamos medidas cautelares o providencias cautelares o sistema cautelar, sintetizando no solamente las medidas asegurativas, conservativas clásicas que se desprendieron especialmente del embargo, que estaba regulado en la legislación española, como el embargo, la inhibición, la anotación de la litis, la intervención, el secuestro, y junto a las medidas cautelares que podríamos llamar innovativas, anticipadas, de técnica anticipatoria, de tutela anticipada o de despacho interino sobre el fondo, que ya vamos a ver que tienen otras características. Pero me parece a mí, siguiendo a Falcón, a Berizonce, a Trionfetti, que es conveniente englobar dentro del fenómeno cautelar o la idea cautelar no solamente lo asegurativo o lo conservativo, sino también lo anticipatorio o innovativo. ¿Por qué decimos conservativo o asegurativo? Porque si nosotros leemos el artículo 456 del Código Procesal y la mayoría de las disposiciones del Código Procesal, vemos que las medidas cautelares tienen como finalidad asegurar o garantizar la ejecución de la sentencia que se va a dictar. El embargo, la inhibición, el secuestro. De ahí el carácter asegurativo. Pero también siempre existieron medidas cautelares, que hay un sector que dice que no son cautelares, que son de carácter innovativo, satisfactorio, o implican una anticipación de tutela, como por ejemplo los alimentos provisorios en materia de familia, y todo el tema de régimen de tenencia, de visitas. Eso siempre se entendió como medidas cautelares, pero ya no tenemos ahí la nota o la característica de lo conservativo, de lo asegurativo de la sentencia, sino que es un anticipo mismo de la sentencia en base a un requisito de probabilidad, de periculum in mora, y vemos entonces que se produce como una anticipación, un adelanto de la tutela o de la sentencia probable que se debería dictar en una etapa ulterior del proceso. De modo que en el fenómeno cautelar nosotros tenemos la medida cautelar asegurativa y la medida cautelar innovativa o anticipatoria. Esto no es nuevo porque ya lo había señalado Calamandrei en el estudio sistemático de las medidas cautelares. Él habla de las medidas cautelares clásicas, conservativas, y habla de las medidas anticipatorias o conservativas, o satisfactivas, como los alimentos provisorios. Y también lo había mencionado Carneluti cuando él enfoca las medidas cautelares desde el punto de vista del proceso cautelar. Y Carneluti habla de unas medidas cautelares asegurativas y la innovativa, que podríamos decir es la anticipación de la sentencia probable que se va a dictar en el proceso. Carneluti también siempre hablaba de la medida cautelar identificándola con la composición provisoria de la litis,
O sea que hay un juicio sobre el fondo del asunto, sobre el mérito del asunto, sobre la relación jurídica sustancial, es decir, sobre el objeto que se llama mediato de la pretensión, que es el bien de la vida que se pretende. Entonces, en lo cautelar asegurativo tenemos la particularidad que ya hay un anticipo de la eventual sentencia que se va a dictar. Nada más que con un grado conviccional de probabilidad y no de certeza oficial que en teoría recién se tiene en la oportunidad en que se dicta la sentencia. De modo que en lo cautelar vemos estas dos vertientes, lo asegurativo, lo conservativo, que son las medidas cautelares clásicas reguladas por nuestro código, y lo innovativo, satisfactivo, anticipatorio, tutela anticipada o despacho interino sobre el fondo, que podríamos decir es más nuevo, ha tenido ahora un desarrollo con distintas figuras y está en nuestro código procesal contemplada esta medida cautelar innovativa de manera tímida cuando habla de la prohibición de innovar. El 483, lo tienen ahí a mano, del Código Procesal, que es casi la reiteración del 230 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, y establecen lo que a nosotros nos interesa. En el inciso segundo, dice, si existiera el peligro de que se mantuviera o alterara. Alterara significa la prohibición de innovar. En cambio, que si se mantuviera la situación existente al momento de la interposición de la demanda o aún antes, se podría ocasionar un agravio, pudiera influir en la sentencia o convirtiera su ejecución en ineficaz e imposible. Entonces, ese mantener la situación anterior implica ya no un no innovar, sino un innovar. Y dentro de lo innovativo se encuentra la anticipación de la sentencia. Y por eso la mayoría de la doctrina nacional, Palacio, Kielmanovich, Berizonce, dentro de la medida de prohibición de innovar, también contempla la innovativa. Y dentro de la innovativa encontramos el anticipo de la sentencia, que serían los alimentos provisorios, o en materia de la amparización del derecho a la salud, por ejemplo, como medida cautelar innovativa o tutela anticipada, establecerle al amparista los medicamentos necesarios para enfrentar una enfermedad que es grave e importante, que podría ser un tratamiento oncológico o una medicación determinada, con carácter de medida cautelar innovativa o anticipatoria. Ya no estamos acá asegurando la ejecución de la sentencia o el resultado práctico del proceso. Acá estamos anticipando la sentencia para que no se produzca un agravio o irreparable, una persona que tiene una enfermedad terminal, por ejemplo, o un agravio grave. Entonces, el periculum in mora, en las medidas cautelares innovativas o anticipatorias, generalmente tienen una intensidad más grande, que algunos denominan periculum in damni o in factum, pero que también en el sistema de las medidas cautelar van a jugar junto con los otros requisitos de procedencia. A mayor denominada verosimilitud del derecho, fomu boni iuri, disminuye la intensidad del periculum in mora. Y esta infiltración recíproca también es lo que tienen en cuenta los tribunales para ordenar una medida cautelar. Es lo que Toribio Sosa denomina los vasos comunicantes de las medidas cautelares. De modo que Palacio, inclusive cuando en una revista de Derecho Procesal habla de la medida cautelar innovativa, en un artículo que dice la venerable antigüedad de la medida cautelar innovativa, y dice que en nuestro código no nos hace falta regular explícitamente ni la tutela anticipada,
ni técnicas anticipatorias, ni medida autosatisfactiva, como sostiene Peirano, porque ya tenemos la herramienta, la legislación, que sería la prohibición de innovar, dentro de la cual está incluida la innovativa o la anticipación de la sentencia. Por supuesto que se tienen que dar los requisitos que enumera el artículo 483 de nuestro Código Procesal y 230 del Código Procesal de la Nación, que el derecho fuere verosímil, que existiera el peligro que se mantuviera o alterara en su caso la situación de hecho de derecho, la modificación pudiera influir en la sentencia y convertir su ejecución en ineficaz o imposible. Fíjense en que inclusive no habla de un peligro irreparable, sino que puede ser un peligro grave. Y acá también es importante porque se abren o bifurcan lo que Peirano y Morelo denominan tutela anticipatoria de evidencia y tutela anticipatoria de urgencia. Nosotros las incluiríamos dentro de la medida cautelar innovativa. La de urgencia es cuando el peligro en la demora es de daño grave o irreparable, que podría ser el célebre caso Camacho Acosta, que era aquel trabajador que tuvo un problema, pues, se le cortó el antebrazo y era necesaria una intervención quirúrgica urgente con un brazo ortopédico que tenían que mandar de Alemania y no se podía esperar. Entonces ahí vemos que el periculum in mora adquiere una intensidad que se convierte casi en periculum in damni o in facti. No es simplemente el peligro de que no se va a poder ejecutar la sentencia. Es un peligro gravísimo, que sería irreparable. Y es lo que los autores mencionados denominan tutela de urgencia. Y ahí disminuye un poco el requisito del fumus boni iuris. Ahora, cuando el requisito del fumus boni iuris o de la verosimilitud es muy fuerte, disminuye la exigencia del periculum in mora. Y podríamos encontrarnos, por ejemplo, con las medidas cautelares que dictan actualmente los tribunales federales en base a la jurisprudencia de la Corte, que en el leading case García estableció la inconstitucionalidad de la aplicación del impuesto a las ganancias en las jubilaciones y las pensiones. Ahí puede tratarse a lo mejor de una jubilación, una pensión alta, entonces no se da el peligro a lo mejor de daño irreparable, pero en función de que la Corte ya resolvió, tenemos el otro requisito muy fuerte, muy probado, que sería el fumus boni iuris, porque ya tendríamos jurisprudencia de la Corte. Se trataría de una cuestión de puro derecho. Y en virtud de la doctrina jurisprudencial del leal acompañamiento condicionado, los tribunales inferiores en principio tendrían que acatar la jurisprudencia de la Corte en el caso García. Y vemos configurado, por lo tanto, lo que Peirano y Morelo denominan tutela o medida cautelar innovativa de evidencia, poniendo el acento en la verosimilitud del derecho o en el fumus boni iuris por encima del periculum in mora. De modo que nosotros en la Cámara de San Francisco hemos resuelto algunos casos de tutela anticipado de medida cautelar innovativa en un supuesto Velázquez, que se trataba de una alumna que en el establecimiento educativo, en el colegio, estaba jugando y le tiraron un hierro a un compañero, le pegó en la cabeza y le produjo daños irreparables e irreversibles, quedó casi en un estado parapléjico y era necesario internarla en un centro de complejidad de la provincia, en Tanti, y durante el transcurso del proceso de daños y perjuicios, especialmente teniendo en cuenta no solamente la verosimilitud del derecho, porque era una responsabilidad objetiva del 1117 del establecimiento educativo, sino especialmente la urgencia, el periculum in mora, más que periculum in mora, periculum in damni, in facti. Si no se hacía, se podía producir daños irreparables en la salud o en el tratamiento de la víctima del accidente mencionado. De modo que vemos en esta primer parte cómo en lo cautelar tenemos las dos vertientes de
lo asegurativo, lo conservativo, lo clásico y lo nuevo, que sería lo anticipatorio, lo innovativo, lo satisfactivo, el adelanto de la probable sentencia que se va a dictar. Y cómo no es necesario regularlo expresamente, porque nos sirve la regulación que tenemos en el código con la medida cautelar innovativa. Los códigos de Brasil y de Italia han regulado, en cambio, las técnicas anticipatorias como un fenómeno de urgencia distinto a lo cautelar. Y como dice Jorge Rojas, no el cantante, sino el procesalista, ahí vemos un caso donde se sobrepone el reglamentarismo, en cierta medida, al activismo judicial, y terminan violando el acceso a la jurisdicción y a la tutela judicial efectiva, porque las técnicas anticipatorias requieren requisitos más rigurosos que las medidas cautelar innovativas. En cuanto a la verosimilitud del derecho, ahí se requiere casi flagrancia, lo que se llama probabilidad cierta del derecho, o, como dicen algunos, un humo suficientemente espeso del humo de buen derecho, cuando hablan. En cambio, en la medida cautelar innovativa nosotros no tenemos esa exigencia. Y se requiere también que el peligro en la demora sea de una intensidad especial y que la anticipación sea reversible al momento de la sentencia. Son todos requisitos que conspiran con la tutela judicial efectiva del justiciable que necesita la medida cautelar innovativa o anticipada. Este trabajo, el que lo quiera leer de Jorge Rojas, para mí me parece brillante, está publicado en la ley del 2015 página 865, y se titula La tutela anticipada entre el procedimiento y el activismo judicial. Y él llega a esa conclusión de que ir por el lado de que lo anticipatorio es un fenómeno urgente, distinto a lo cautelar, que requiere un proceso y requisitos especiales, terminan conspirando contra la operatividad y efectividad de las medidas cautelares. Inclusive esta clase de procesos de tutelas anticipadas, como regla general, establecen una bilateralidad, que es una bilateralidad restringida o limitada, que en la medida cautelar nuestra innovativa no está prevista, sino que, como todas las medidas cautelares, en nuestro sistema como reglas, es inaudita, altera et pars. Entonces este es otro elemento que conspira contra el peticionante de la medida cautelar. En lo cautelar siempre también hay que tener en cuenta que hay, como en todas las figuras jurídicas, dos intereses. El interés público de garantizar mediante las medidas cautelares la seriedad del ejercicio de la función jurisdiccional y de la autoridad del Estado para evitar que las sentencias se conviertan, como decía César Arese, en papel mojado, o que sean una expresión poética o lírica que no se concrete. Las medidas cautelar tratan, las clásicas, de lograr que se pueda ejecutar la sentencia, que no frustre la ejecución el obligado, que se dé el resultado práctico del proceso, que no es garantizar solamente el reconocimiento del derecho, porque cuando la sentencia es condenatoria, ¿qué hacemos con el reconocimiento del derecho? Queda un largo camino, que es precisamente la ejecución de la sentencia y el resultado satisfactorio con la ejecución de la sentencia. Y ahí se produce, podríamos decir, la satisfacción y la conclusión final del proceso. Muchos dicen que la conclusión del proceso es la sentencia. Es una verdad a media. Cuando la sentencia es condenatoria, es con el cumplimiento, es con la ejecución, es con la transformación de la realidad que se opera con la ejecución de la sentencia, donde queda satisfecha la pretensión de la parte actora en este caso. Pero también Calamandré y Couture habían destacado mucho el interés público en las medidas cautelares por encima del interés privado. Pero en nuestro sistema de derecho civil, basado en el derecho subjetivo, la pretensión
es importante. Y así como está el interés público, también está el derecho subjetivo o la pretensión de quien solicita la medida cautelar, que es el que la motoriza a la medida cautelar, mediante la petición correspondiente, cumpliendo los requisitos, para que después del procedimiento determinado pueda trabarse. De modo que están juntos el interés público y el interés particular, el interés privado, que en el proceso se manifiesta mediante la pretensión, que es el bien de la vida que persigue la parte actora en contra del mandado y ante el tribunal, ya sea la pretensión de cobro de pesos, de resarcimiento, de divorcio. Esa es la pretensión. Y el 456, el primer artículo de las medidas cautelares, dice, receptando el interés subjetivo, dice, salvo el embargo preventivo y los supuestos contemplados en las leyes de fondo, las medidas cautelares pueden ser solicitadas conjuntas. El escrito debe expresar el derecho que se pretende asegurar. El derecho, ¿a qué derecho se refiere? Al derecho subjetivo, al derecho del peticionante. Sería a la pretensión. Ese es el derecho. Y ahí surge la palabra de nuevo que se pretende asegurar. No está hablando de la cautelar innovativa, anticipatoria, tutela anticipada, sino de las clásicas, la asegurativa o conservativa, destinada a garantizar la ejecución de la sentencia o el resultado práctico del proceso de que se trata. De modo que tenemos el interés público, pero siempre en nuestro proceso, especialmente en el proceso civil, el interés privado. Hace poquito, no sé si ustedes vieron que tuvo mucha repercusión una defraudación de captación de ahorro del grupo SOE. Y ahí interviene la Inspección General de Justicia como autoridad de aplicación y de poder de policía y ordenó una medida de intervención societaria mientras tanto. Y también excepcionalmente pueden los tribunales, especialmente en aquellos procesos donde está en juego el orden o el interés público, ordenar medidas cautelares de oficio. Pero no es lo que sucede como regla general en el proceso civil regulado por el derecho privado de corte patrimonial, donde rige el sistema dispositivo en virtud del cual las medidas cautelares son solicitadas o pedidas por el interesado. Y ahí empieza a funcionar si las medidas cautelares es una acción o es una petición. Algunos la enfocan al fenómeno cautelar desde el derecho de acción o de petición, otros lo enfocan desde el proceso o procedimiento cautelar, si es unilateral, unipartito, si es bilateral, cuándo se produce la bilateralidad. En nuestro sistema todos sabemos que como regla general es unilateral y la bilateralidad no es que se elimina, sino que se pospone o posterga para una oportunidad ulterior, que es cuando se traba la medida cautelar. Ahí, como ya no se puede frustrar la finalidad, se pone en conocimiento del afectado para que él pueda conocerla, controlarla, fiscalizarla y eventualmente impugnarla por los medios que tiene a su alcance, ya sea algún incidente por el carácter interino o provisorio, o mediante los recursos que están establecidos en el Código Procesal, que si es la medida cautelar dictada inaudita alterat par, puede ser reposición con apelación en subsidio, como regla general, sin efecto suspensivo, inclusive cuando se trata del proceso de amparo, artículo 43 de la Constitución Nacional, regulado en la provincia de Córdoba por la Ley 4915. Aún en ese caso también los recursos contra las medidas cautelares no tienen efecto suspensivo. Y si el abogado está interviniendo en el orden federal, donde las legislaciones tienen muchas disposiciones inconstitucionales, habría que plantear ad eventum la inconstitucionalidad de los artículos de las leyes federales que dicen
que las medidas cautelares en contra de la nación, en caso de ser recurrido, el efecto es suspensivo. Eso es manifiestamente inconstitucional. Como también es inconstitucional en el orden federal la prohibición que establece la ley que regula la materia de que el objeto de la medida cautelar no puede coincidir con el objeto del proceso de la pretensión. Eso es una barbaridad. Con el desarrollo actual de las medidas cautelares, decir eso es directamente afectar el debido proceso, el acceso a la jurisdicción, a la tutela judicial efectiva. Porque en esto tenemos que ser claros. En el desarrollo convencional que tienen las medidas cautelares, hay un derecho a la medida cautelar. Así como está el derecho de acción o de tutela judicial efectiva, también existe el derecho dentro de la tutela judicial efectiva, a la medida cautelar dispuesta oportunamente. Esto lo han resuelto la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y por eso también en materia de medidas cautelares se permite excepcionalmente que el juez incompetente se pronuncie sobre la medida cautelar. Muchos jueces no quieren pronunciarse, pero lo correcto es que aunque el juez sea incompetente, debe pronunciarse cuando se trata de medidas cautelares por el carácter urgente que tienen. Ahí hay un ensanchamiento que tienen todos los códigos procesales para favorecer el acceso del justiciable que solicita una medida cautelar a la autoridad para que inmediatamente y en el menor tiempo posible se disponga la medida cautelar correspondiente. Es interesante la cautelar como acceso a la jurisdicción, una obra muy conocida, española, de un administrativista excelente, que es García de Enterría, que se titula La batalla por las medidas cautelares. García de Enterría también tuvo en España un papel protagónico en toda la integración territorial y las regiones autónomas que están tan en boga con los movimientos identitarios y nacionalistas. Y García de Enterría tiene ese libro que he citado, que se llama La batalla por las medidas cautelares. Y por eso es muy importante también para el abogado litigante el manejo adecuado de las medidas cautelares. Morelos siempre decía que el abogado tenía que manejar muy bien para tratar muchas veces de llegar a un acuerdo, a una transacción, todo, no solamente las medidas cautelares, sino las diligencias previas o preparatorias, como pueden ser las medidas preparatorias en sentido estricto del artículo 485, la prueba anticipada, o las medidas cautelares, que a su vez tienen particularidad en distintas clases de procesos. Tenemos medidas cautelares en el proceso aeronáutico, en el proceso societario, el proceso de familia con sus particularidades, en el proceso sucesorio, regulado no solamente en el Código Civil y Comercial, sino en nuestro Código Procesal. De modo que muchas veces el manejo de la medida cautelar es la llave que permite acortar el tiempo de duración de un proceso y facilitarle a la parte que solicita la medida cautelar llegar a un acuerdo que ponga fin autocompositivamente al litigio o al conflicto que subyace dentro del proceso. Entonces hemos visto que las medidas cautelares se pueden analizar desde la acción o la petición, desde el proceso y desde la resolución cautelar. Me gustaría hacer acá una mención a un fallo dictado hace poquito tiempo, donde el tribunal interviniente se trataba de obligaciones concurrentes, paralelas o convergentes, y entendió que el embargo preventivo estaba encuadrado dentro del artículo 2546 del Código Civil y Comercial, que habla de que tiene efecto interruptivo, y por lo tanto se rechazó la prescripción en la causa de que se trata. Fíjense
que el artículo 2546 del Código Civil y Comercial dice: interrupción por petición judicial. El curso de la prescripción se interrumpe por toda petición del titular del derecho ante la autoridad judicial. ¿Se acuerda que anteriormente, creo que era el artículo 3986, hablaba de demanda? Y la doctrina de jurisprudencia tuvo que entender que ese concepto de demanda no era en un sentido estricto técnico, sino en un sentido amplio, comprendiendo dentro del concepto de demanda una medida cautelar como un embargo preventivo solicitado antes de la interposición de la demanda o una medida preparatoria. El nuevo Código Civil, con mejor técnica legislativa, utiliza la palabra toda petición. Ahora sí, el embargo preventivo podría ser una petición. Y esto se correlaciona con la clasificación que hace el artículo 1 del Código Civil y Comercial en la última parte, cuando dice que el juez admitirá toda demanda o petición. Es decir, que la petición se relaciona también con los procesos de jurisdicción voluntaria o extracontenciosa. Y se entendió muchas veces que el embargo preventivo solicitado antes de la interposición de la demanda, en sentido estricto es una petición, no es demanda. Y por lo tanto, estaría comprendido en lo que dispone el artículo 2546. Las medidas cautelares innovativas o anticipatorias dentro de lo que establece el artículo que hemos visto, el 230 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y el 483, en cambio, no se pueden pedir antes de la interposición de la demanda. Tienen que interponerse la demanda y solicitarse la medida cautelar. Y acá, esta solicitud, esta medida cautelar, por las características, para mí, ya no sería una petición, sino que sería una pretensión, porque va a haber una evaluación sobre la posibilidad de anticipar total o parcialmente la pretensión contenida en la demanda. Es decir, la probable sentencia que se va a dictar en la causa. El otro elemento importante de las medidas cautelares es la resolución que ordena la medida cautelar. En el orden nacional se discutió si doctrinariamente qué naturaleza tiene esta resolución. ¿Es una providencia simple? ¿Es una auto o sentencia interlocutoria? Sentencia definitiva, por supuesto que no lo es. Hay algunos que sostienen que es una providencia simple, que para nosotros sería un decreto del 117, ya sea decreto propiamente dicho, un decreto propiamente dicho de mero trámite. Sería lo que para el Código Procesal de la Nación es una providencia simple. En este sentido, se pronuncia Palacio, pero hay otros autores que dicen que en realidad, con los que participo, es más que un simple decreto, que una providencia simple. Y por lo tanto, se asemeja más a una resolución interlocutoria, que tiene mayor complejidad. Esto podemos no verlo de manera tan clara cuando se trata de una medida cautelar asegurativa clásica como el embargo, que es inaudita parte, y en nuestro código, al igual que el santafesino, no se requiere la denominada verosimilitud del derecho o el fomus boni iuris. Esto es muy criticado. En cambio, en el orden nacional, aún para el embargo preventivo, el solicitante tiene que acreditar el fomus bonis iuris. Por eso, muchos autores han entendido que este criterio de política legislativa del Código Cordobés y santafesino genera un abuso a favor del embargante en contra del afectado al no exigirle ni siquiera el cumplimiento de la verosimilitud del derecho. Fíjense que si nosotros leemos lo que dice
el primer artículo del embargo preventivo habla de que en cualquier estado de la causa civil antes de entrar, el acreedor podrá pedir el embargo preventivo sin necesidad de acreditar la deuda. Esta es una expresión castiza, española, de las leyes de discusión. Sin acreditar la deuda, es decir, sin acreditar el derecho, sin acreditar los presupuestos fácticos de la pretensión. Basta que lo diga el actor. Por eso es que en la práctica tribunalicia los embargos preventivos se ordenan por un simple decreto, hasta se dice cómo se pide. ¿Qué es lo que evalúa únicamente el tribunal como contrapartida de que no se requiere la verosimilitud del derecho? La contracautela. Nosotros vemos, en cambio, que en el orden federal no existe esto, y hace poco, verosimilitud del derecho, dice una pretensión resarcitoria, se rechazó el embargo porque no se acreditó la verosimilitud del derecho. O sea que en una demanda de daños y perjuicios, una pretensión resarcitoria, el actor no puede, como en nuestro sistema, pedir con la mera afirmación el embargo, sino que tiene que acreditar la probabilidad cierta del derecho, o la sospecha, o el fumus boni iuris, que se denomina. Y en este caso se rechazó el embargo, es un fallo de la Cámara Nacional Civil, Sala Primera, del 17/3/22, publicado en la revista de la ley del 11/4/22. Vemos ahí la asimetría que hay en el embargo preventivo entre nuestro sistema y el nacional. Y la laxitud que tiene nuestro sistema puede traer aparejada maniobras extorsivas por parte del solicitante de un embargo preventivo, que no requiere acreditar el fumus boni iuris, en Córdoba y en Santa Fe. Este decreto por el cual se hace lugar a un embargo preventivo se asemeja a un decreto común, a un decreto propiamente dicho. Pero una medida cautelar que se pronuncia sobre una tutela anticipada, estableciendo contra una empresa de medicina prepaga o una obra social de que le preste el tratamiento o los medicamentos, ya es casi una sentencia, que está dictada no con un estado conviccional de certeza oficial, sino de probabilidad en principio, pero tiene todas las particularidades de una sentencia y por lo tanto no lo podemos equiparar a una providencia simple en el orden nacional o a un decreto. Y se asemeja más a un auto interlocutorio, aun cuando fuese dictado inaudita altera et partes. Y con la bilateralidad me gustaría hacer alguna mención, porque la bilateralidad, para mí, está establecido en nuestro Código Procesal, que como regla las medidas cautelares son inaudita altera et partes, pero si nosotros vamos a la ley contencioso administrativo, en el artículo 19 de la 7182 hay bilateralidad restringida. Y en la ley nacional de medidas cautelares contra del Estado también hay una bilateralidad. Y en Alemania hay bilateralidad restringida en las medidas cautelares. No se ordenan inaudita altera et partes. Y en España, como señala Niva Fenol, también hay una bilateralidad. Claro, que si nosotros establecemos con nuestra idiosincrasia y con nuestra forma de litigar una bilateralidad en las medidas cautelares, a lo mejor estamos años discutiendo a ver si trabamos la medida cautelar y desaparece la urgencia y la inmediatez que se necesitan. Porque todas las instituciones también dependen de los grupos sociales en los cuales se insertan y van a tener operatividad y van a funcionar, ¿no? Pero lo importante es saber que no es de la esencia de la medida cautelar. Peirano, por ejemplo, cuando crea jurisprudencialmente, crea pretorianamente la medida autosatisfactiva, la consideraba inaudita altera et partes. Después fue crítica de cuestionamiento y al final dijo, no, hay que establecer una bilateralidad. Y en las medidas cautelares que se dan en los procesos de familia, también habitualmente hay una bilateralidad restringida.
Y en la medida cautelar del contencioso administrativo también hay una bilateralidad restringida, un mini contradictorio. ¿Qué significa esto? Que no hay una plenitud de la bilateralidad. No es que la parte afectada va a ofrecer las pruebas que quiera, sino que va a dar los motivos por los cuales se puede oponer a la medida cautelar y acompañar alguna prueba documental o alguna informativa que esté en su poder. Eso es lo que se llama bilateralidad restringida o limitada. Por lo tanto, tampoco la unilateralidad o el carácter unipartito del procedimiento de las medidas cautelares no hace a la esencia de la medida cautelar. Hay veces que el tribunal entiende que es necesario abrir un poquito el juego, escuchar a la parte afectada y después resolver. Generalmente en materia de familia, esta bilateralidad restringida se da en la audiencia móvil del artículo 58 del Código Procesal Civil y Comercial nuestro, aplicable en el interior de la provincia de Córdoba. Hemos visto que otra de las características de las medidas cautelares es la provisoriedad, porque se mantienen siempre y cuando no se modifiquen las circunstancias de hecho fáctica existente en el momento del dictado de la medida. Pero esto en realidad, si bien está establecido en el artículo 462, el carácter provisional de las medidas cautelares es relativo, porque hasta las sentencias en ese sentido son modificables y se cambian las circunstancias existentes al momento del dictado. A lo mejor más limitado, pero podría ser que se modifique la circunstancia y la sentencia pierda la operatividad. Esto es lo que se llama, en la doctrina, el límite temporal de las cosas juzgadas. La cosa juzgada tiene un límite subjetivo, tiene un límite objetivo y tiene también el límite temporal que está dado por la modificación de las circunstancias de hecho existente al momento en que se dictó la sentencia. Ustedes vieron que la Corte ha dicho que como regla general, por el principio de congruencia, las sentencias tienen que ajustarse a lo que dijeron las partes en los escritos constitutivos del proceso, demanda y contestación. Pero no pueden ignorar circunstancias sobrevinientes que sean dirimentes para confirmar la pretensión o la defensa. Eso es lo que se llama el ius superveniens, o el factum superveniens, o las circunstancias sobrevinientes, que están en el Código de la Nación y que nosotros la podemos aplicar también por el argumento contenido en la última parte, en el artículo 332 de nuestro Código Procesal, que si bien se refiere a la sentencia de segunda instancia, puede ser aplicable a todas las sentencias. Es decir, tiene que tener en cuenta la circunstancia existente en el momento en que se dicta la sentencia. Si en un amparo el amparista tenía una enfermedad grave, se hace lugar a la medida cautelar y después fallece, no se puede ignorar esa circunstancia sobreviniente y por el carácter personalísimo tiene que ser evaluada para resolver la cuestión y eventualmente declararla abstracta, sin perjuicio de que la demandada, obra social, el Estado, la empresa de medicina prepago, tenga que pagar lo que correspondía hasta el momento en que se produjo el fallecimiento del amparista. Lo mismo pasaría con el fallecimiento del imputado o del acusado en el proceso penal. Lo que es importante también tener en cuenta es que las medidas cautelares no se limitan ni se circunscriben a lo que establece el Código Procesal Civil a partir del artículo 456, y nuestro Código Procesal Civil también tiene una incorrecta técnica legislativa, porque en la parte de juicio ejecutivo vuelve a reiterar muchas disposiciones de las medidas cautelares. Y tiene una parte de medidas cautelares y vuelve a reiterar muchas disposiciones en el capítulo del juicio ejecutivo. Esto es lo que ha criticado el doctor Mariano Arbonés en un artículo publicado en Comercio y Justicia
bajo el nombre, él le pone el sistema de cautelaridad. Y él habla de la inconveniencia de legislar superponiendo en las disposiciones generales y en el juicio ejecutivo las mismas figuras, muchas veces de manera contradictoria, lo cual genera confusión en los justiciables y en los destinatarios. De modo que nos encontramos con que las medidas cautelares se tienen en cuenta la acción o petición, el procedimiento, la resolución. Calamandrei ponía mucho el acento en la resolución, en el contenido de la resolución, ya sea asegurativo o satisfactivo, y en el carácter instrumental. Pero como dice Barrios de Angelis, lo decisivo en materia de medidas cautelares, con lo que coincidimos, es la idea de lo cautelar. Y este autor uruguayo define a lo cautelar como toda anticipación sustitutiva de un momento procesal hipotético en función del periculum in mora. Y ahí está comprendido lo asegurativo y lo anticipativo. Y vemos que hay muchas disposiciones que, aunque no se denominen medidas cautelares, lo son. Por ejemplo, la designación de administrador provisorio en el sucesorio, que se hace en una audiencia de manera urgente. ¿Qué es sino una medida cautelar? Y los recursos en contra de la designación de administrador no tienen efecto suspensivo. Y el patrimonio del causante no puede esperar, porque si ahí viene, tiene que haber alguna persona que realice los actos indispensables de administración y de disposición para evitar daños graves o irreparables. En consecuencia, la designación de administrador del sucesorio es una medida cautelar, con todas las letras. Lo mismo podríamos decir de la sentencia que declara la quiebra. Procura asegurar que se respete ante la insolvencia o la cesación de pago, hoy dirían default, que se respete la par conditio creditorium, la igualdad de los acreedores. De modo que la sentencia declarativa de quiebra no es de ejecución ni de conocimiento, sino que tiene un contenido eminentemente cautelar. Y esto lo destacó siempre Calamandrei, Sata, Barrios de Angelis, y efectivamente es así. No es para cobrar, no es para ejecutar, no hay un elemento de cognición, es para garantizar la par conditio, la igualdad de los acreedores. Que no cobre el que llega primero y deje sin cobrar a nada al otro acreedor. En consecuencia, la sentencia declarativa de quiebra y de concurso son medidas cautelares. Por eso la impugnación y los recursos no tienen efectos suspensivos como regla general. Lo mismo podríamos decir de la ejecución provisoria o anticipada de la sentencia. Ya sea que la sentencia, la ejecución anticipada esté prevista en la ley, como cuando se trata de juicio ejecutivo en nuestro código, en muchos casos prestando contracautela, acciones posesorias, alimento, régimen de tenencia, de visitas. En estos casos se puede ejecutar aunque esté impugnada la sentencia. ¿Qué es la ejecución anticipada de una sentencia, sino una medida cautelar? Y estamos dentro del fenómeno de lo cautelar, ya sea que esté prevista en la ley o que sea dispuesta jurisprudencialmente. Por ejemplo, en materia de juicio de desalojo, el tribunal interviniente, ustedes saben que el desalojo, increíblemente, la sentencia que ordena el desalojo, una vez que es apelada, el recurso tiene efecto suspensivo. La parte actora podría pedir por cuerda separada, como medida cautelar ante el tribunal de primera instancia, la ejecución anticipada, siguiendo con lo que establece el artículo 680 bis y 684 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, que regulan la ejecución anticipada del desalojo cuando se da el supuesto de intrusión y cuando existe vencimiento del contrato de locación. Estos artículos del Código Procesal de la Nación en materia de desalojo podrían aplicarse, en nuestro caso, yo siendo juez de primera instancia lo apliqué, como medidas cautelares, eliminando, por ejemplo, el efecto
suspensivo del recurso, o ordenarlo antes de que se dicte la sentencia, si se dan estas condiciones. Estos artículos son interesantes. Hay un trabajo de Kielmanovich sobre la ejecución anticipada de las sentencias, de la probable sentencia de desalojo, cuando está probado el hecho fundante de la pretensión y hay rebeldía o la defensa del demandado es insustancial, es baladí, carece de seriedad. Esto es lo que la doctrina también denominó cómo deben distribuirse las cargas del tiempo en el proceso. Hay un artículo excelente de Marinoni, también se vincula con las técnicas anticipatorias, y este autor dice, Marinoni es un procesalista brasileño, este artículo es una ponencia que presentó en un congreso de derecho procesal en San Juan, fue traducido por Abraham Vargas, y él dice que cuando el hecho en el que se funda la pretensión, hay pruebas de fehaciente, de probabilidad, certeras, y el argumento del demandado es insustancial, es baladí o está en rebeldía, ¿por qué tiene que cargar con el tiempo del proceso el actor y no invertirse los términos, adelantarse la sentencia, invertirse el contradictorio para que el tiempo que demora el proceso no afecte a la parte actora que prima facie tiene razón? Esto es lo que Barrio de Angeli denomina la regla de proporcionalidad entre la evidencia del objeto nociológico, en este caso el hecho fundante o constitutivo de la pretensión, que está casi probado, y por la otra parte, la defensa insustancial, baladí o inexistente del demandado. Entonces, en esos casos, anticipamos la sentencia. Y seguramente se disminuirían los procesos. Por ejemplo, el desalojo. Si se hace lugar anticipadamente al desalojo, es muy probable que el demandado no incidente, no cuestione, no apele, porque ya se produjo la satisfacción. Y sería una forma también de lograr una economía procesal y evitar la duración excesiva que tienen los procesos. Lo último, habría para hablar, pero podríamos analizar, es el 457, que es el artículo en las disposiciones generales de las medidas cautelares que muchos profesionales no cumplen, y que esta información sumaria o cognitio sumaria que solicita el requirente de una medida cautelar para acreditar los presupuestos de procedencia de las medidas, ya sea el fumus boni iuris o el periculum in mora. Y el 457 dice además que se tienen que tramitar en separata o en cuadernillo aparte, para que no tome conocimiento el afectado y pueda frustrar la medida que se solicita. Y dice el 457, cuando fueran necesarias declaraciones de testigo para obtener medidas cautelares, aquello podrán firmar el escrito en que se soliciten, debiendo ratificarse ante el tribunal, salvo que exista certificación judicial o notarial de sus firmas. Las actuaciones tramitarán por separado, agregándose las copias pertinentes del principal. En materia de derecho a la salud, cuando se pide una medida cautelar, muchos abogados de la parte actora omiten cumplir con esto y acompañan simplemente el certificado médico, la prescripción, el tratamiento, pero es necesario cumplir con este requisito. Hacerlo certificar ante el secretario del juzgado o ante un notario, al médico tratante, por ejemplo, de la parte actora, del amparista, para acreditar el requisito de la verosimilitud y del periculum in mora. Debiendo ratificarse ante el tribunal, salvo que exista certificación judicial o notarial de sus firmas. Esta es una práctica que no se cumple muchas veces y que es necesaria. Hay que tener en cuenta de que esta cognitio sumaria no deja de ser unilateral, es unipartita. Es decir, no rige el principio de bilateralidad de audiencia y de contradicción. No participa al contrario. Por lo tanto, es una prueba
que solo sirve o es útil a los fines de la medida cautelar, no para el fondo del asunto. A diferencia de lo que sucede con otra medida cautelar, que para mí es medida cautelar, que es la prueba anticipada, que es cuando se anticipa la producción de la prueba, porque en el momento en que se tendría que practicar, se puede tornar imposible o dificultosa. Artículo 486. Y ahí vemos otra anticipación sustitutiva de un momento procesal hipotético en función del periculum in mora, de una medida que es aseguramiento de prueba y que es definitiva. Y ahí ya no es provisoria. ¿Por qué? Porque la contraria participa en la medida de prueba anticipada. Puede intervenir, puede cuestionarlo, algunos admiten la designación de perito, entonces se incorpora esta medida de prueba definitivamente para el proceso y después va a ser evaluada como una prueba más al momento de dictarse la sentencia. Por ejemplo, la declaración del testigo, que tiene una edad elevada o que está gravemente enfermo, se lo cita y se convoca a la parte contraria. Y en casos de urgencia, en nuestro código procesal, se lo llama al asesor letrado. En el código santafesino se lo llama al fiscal, que representa a la sociedad, a la legalidad y controla la regularidad del proceso. Pero ahí tenemos otro caso también de medida cautelar que tiene la particularidad de la prueba anticipada. No estamos hablando tanto del aseguramiento de prueba que decía Arbonés en el juicio oral, que cuando no existían los medios digitales y técnicos, de lo sucedido en la audiencia del debate no quedaba otra constancia que la magra acta del debate, lo que era un factor de inseguridad. Entonces él decía, en el proceso oral que tenemos nosotros, laboral y penal, falta un elemento básico, que es el aseguramiento de la prueba que se incorpora oralmente a la audiencia del debate o de vista de causa. Actualmente se tendría que generalizar las grabaciones por medios técnicos de las audiencias, como sucede con el proceso civil por audiencias, especialmente en la audiencia final, ¿no? Que hay videos de todo lo que sucede en la audiencia para aseguramiento de la prueba y garantizar el contradictorio y también las facultades impugnativas que tienen las partes para controlar la justicia y la legalidad de la sentencia que se dicta en los procesos. Doctor, No sé cómo, sí. Discúlpame que lo corte. No sé si quiere pasar un ratito al tema de la facultad que tienen los procuradores fiscales por una cuestión de tiempo de Zoom. Te agradezco. Después leemos las preguntas y no más porque tenemos hasta las 8. Bien, bien. Entonces pasamos ya a... lo de los embargos fiscales es muy poco lo que se puede decir. Yo lo traté. Usted administra el tiempo, yo para que más o menos sepa. Sí, te agradezco, cuenta, ¿no? te agradezco que me ayude en esto, porque si no nos excedemos y dejamos de cumplir con reglas de razonabilidad. Gracias, María. El tema de los embargos fiscales es una aberración, y esto lo ha dicho la Corte. Yo acá tengo el fallo publicado en la revista contra AFIP, publicado en la revista de Derecho Procesal, el tomo 2014-2. Nosotros cuando a los alumnos le enseñamos los elementos de la jurisdicción, además de la notio, de la vocatio, ¿se escucha? Hablamos de la coercio, que es la utilización de la fuerza pública durante el proceso, ya sea para convocar a un testigo o para ordenar una medida cautelar en la cual es necesario la utilización de la fuerza pública. Y si no hay utilización de la fuerza pública, la medida cautelar, por la naturaleza que tiene, el alcance que representa y la afectación de derechos de un sujeto, debe ser dispuesta por la autoridad judicial. No puede ser sustituida la autoridad judicial por el apoderado, el procurador o el agente fiscal de una de las partes. Claro, lo que sucede es que estamos en un contexto de voracidad fiscal, pero los embargos fiscales a cargo, no solamente el decreto de la primera demanda, sino
ordenar un embargo de cuentas bancarias, y creo que en la Nación, de otros bienes, por el procurador o por el agente fiscal, es una aberración. Nosotros esto hace bastante, en la provincia de Córdoba también han copiado, los ejemplos malos parece que se copian, la voracidad fiscal es insaciable, y esto lo vemos también por ejemplo, en el proceso civil, con la tasa de justicia, con el beneficio de litigar sin gasto, con las modificaciones permanentes del beneficio de litigar sin gasto en el Código Tributario, que es una especie de contrabando para vaciarlo de contenido al beneficio de litigar sin gasto, y con el principio de gratuidad que establece el artículo, creo que 52 de la Ley de Defensa del Consumidor, que la Corte tuvo que poner las cosas en su lugar y decirle al Tribunal Superior de Justicia de que el alcance de la gratuidad comprendía también la tasa de justicia, y que no era necesario para la tasa de justicia promover el beneficio de litigar sin gasto, y que la parte contraria al consumidor siempre puede promover el incidente para demostrar la solvencia o que tiene recursos suficientes la parte actora, el consumidor, para hacer frente a las gabelas o a los gastos de iniciación del proceso. Y en el embargo fiscal, en el libro de medidas cautelares, nosotros hemos dicho que en el artículo 3 se estableció que luego de interpuesta la demanda, y sin más trámite, el procurador fiscal, si no hubiese indicado otra medida alternativa, queda facultado a librar bajo su firma mandamiento de ejecución y embargo por la suma reclamada con más del 30% para responder a intereses y costas estimadas en forma provisoria. Y lo que habíamos mencionado en ese momento, el Estado no puede subsistir sin impuestos, pues sin ello no sería posible ni la obra pública ni la prestación por parte de los servicios esenciales para la población. Pero tiene que haber un límite, no es tolerable que los impuestos sean confiscatorios, se superpongan groseramente, dijimos, y además el fisco persigue el cobro de los contribuyentes por medios ilegales, manifiestamente violatorios de las garantías constitucionales, como son el debido proceso, la defensa en juicio, el juez natural y el sistema de división de poderes. Y el fallo de la Corte, si ustedes quieren, yo lo tengo en la revista, también está en el mismo sentido, un fallo extenso de la Corte Suprema de Justicia, declarando la inconstitucionalidad de estas atribuciones de los apoderados o de los letrados de una de las partes. Y en el tema fiscal es un tema que hay que estar siempre con la guardia en alto, porque es un tema donde nos encontramos siempre con disposiciones sospechosas desde el punto de vista constitucional. Yo el otro día, explicándole a los alumnos el tema de la competencia, y la competencia por razón de la persona, y las competencias que no pueden establecerse para privilegio de una de las partes, lo que se estableció en la Asamblea del año 13, ha llevado a que autores de la talla de Alvarado Belloso y de Arbonés consideran que el fuero fiscal es un privilegio, y que el fuero fiscal es írrito, porque no es otra cosa que un fuero personal, es un fuero que establece un privilegio a favor de una de las partes del proceso. Por eso los autores mencionados señalan la inconstitucionalidad del fuero fiscal, creado solamente para beneficiar a una de las partes. Cuando nosotros tenemos el principio de igualdad, y en la Constitución de la provincia de Córdoba está más acendrado, porque en el 178, además de hablar de la igualdad, dice que el Estado debe ser igual a las partes. El Estado como persona jurídica, como persona moral. Y vemos que esto no sucede en los casos que hemos mencionado, de los embargos fiscales y también de la competencia fiscal. Sí. No sé si quieren... No sé si quiere agregar algo más, o si no, le leo algunas... Bueno, adelante, adelante. Bueno, acá hay una pregunta de la doctora Juárez que dice: en el caso del artículo 2546, ¿tenemos el plazo de caducidad para interponer la demanda? 2546 del Código Civil y Comercial. Civil, sí, supongo, pero no está. Sí, bueno, ese se debe estar, yo no lo tengo presente, se debe estar refiriendo a un tema de familia, ¿no es cierto? ¿O no? Preventivo. Sí. No sé si doctora Juárez quiere habilitar el micrófono. A ver, 2546. Ah,
Ah, no tiene micrófono. Bueno. Sí. Interrupción por petición judicial. Si es un embargo preventivo, sí, corre el plazo de 10 días. Lo que dice el 456 es que no corre, y eso lo dice Kielmanovich, cuando la medida cautelar que precede a la interposición de la demanda está prevista en una legislación de fondo. Por ejemplo, en el Código Civil en materia de familia, en la Ley de Sociedades, en esos casos no regiría el plazo de los 10 días para la interposición de la demanda. Esto es muy común en las medidas cautelares que se adoptan en los procesos de familia, antes de la interposición de la demanda. Ahí, en principio, no regiría el plazo de caducidad de los 10 días, que tampoco es un plazo, yo no sé si se refiere a eso, que es un plazo de caducidad en el orden federal, pero en la provincia de Córdoba es necesario el pedido de parte interesada del levantamiento del embargo. La doctora Juárez dice que sí, que se refería a eso. Bien. Después está un mensaje de la doctora María Emilia Pedrone, que dice si se puede mencionar cuál es el fallo que rechaza la prescripción por una petición de embargo preventivo. Sí. Vamos. El fallo fue publicado en La Ley, el diario La Ley, del 3/5 del 22, hace poquito, 3/5 del 22, con una nota fallo de Jorge P. Martínez. Diario La Ley, yo lo tengo ahí en tribunales porque nos llega la ley, cualquier cosa está a disposición. Y es interesante esa nota fallo porque el autor también se refiere a... Ese es un fallo que había sido dictado, creo que por la Corte Suprema de La Rioja. Y la Corte Suprema de La Rioja había rechazado el recurso extraordinario federal porque no se cumplieron con los requisitos formales de la acordada, creo que 4/07, que establece las letras, cuántos son los renglones que tiene que tener el recurso extraordinario o la queja, el tamaño de la letra. Hay una acordada que regula eso. Y en base a eso lo declaró inadmisible. Y cuando llega, la Corte lo abre. Y Jorge Martínez, cuando comenta, también lo menciona a esos requisitos para el recurso extraordinario como un ejemplo paradigmático de excesivo formal ritual, que no debe ser tenido en cuenta. Y también si puede dar el fallo contra AFIP, los autos. Así. Este fallo fue publicado en... No sé si es este. Acá hay una nota al fallo en la revista de Derecho Procesal 2014-2 de, me parece que es de Salgado. El fallo es Corte Suprema del 15/6/10, Administración Federal de Ingresos Públicos contra Intercorp, SRL. Fallos 333-2.935. Bien, perfecto. No sé si alguien más quiere hacerle alguna consulta o pregunta al doctor, puede habilitar su micrófono. Yo quiero Doctor. Sí. Hola, Mónica, ¿cómo andás? ¿Cómo estás? Gusto verte. Más allá del tema de la inconstitucionalidad manifiesta de estos embargos que traba el fisco nacional y lo estamos viendo en el fisco provincial, que además de embargos traba inhibición directamente sin molestarse siquiera en trabar un embargo, y lo hace a través... El procurador simplemente aprieta un botón en su ciudadano digital como representante de la provincia y listo, uno se encuentra con que después está inhibido porque quizás adeude 2 o 3 cuotas de patente. El tema de los juicios ejecutivos multiobjetos que tiene la provincia también,
donde a veces la gente se encuentra con que se ha unificado en un solo juicio una deuda de patente, una de inmueble, otra de, bueno, de lo que fuere, haciendo un monto que por ahí le impide quizás hacer un arreglo o una determinada operatoria, como puede ser, bueno, nos ha pasado a nosotros como abogados encontrarnos con clientes que quieren transferir el auto, no lo pueden transferir porque están inhibidos o embargados por un juicio multiobjeto. Quieren pagar la deuda del auto y no pueden porque además tienen que pagar la de patente o ingresos brutos, todo junto. Bueno, conocer un poco la opinión Yo nunca lo había escuchado estos juicios. Sería como una especie de acumulación objetiva de pretensiones. Claro, exacto. Sí. Es más... ¿Y eso se hace de oficio o lo hace a pedido del...? El fisco hace todo de oficio. Claro. Directamente. Entonces, sí, me ha pasado concretamente de ver, no era cliente mío, sino demandado, pero bueno, precisamente a fin de poder solucionar un problema, tuvo que pagar deuda de moto, de auto, de inmueble, de todo acumulado en un solo juicio, cuando lo que tenía que hacer era simplemente transferir un vehículo que había vendido con anterioridad. O sea que ahí podría pedir... El problema es que la persona también, el contribuyente, responde con su patrimonio por, claro. por las deudas tributarias. Entonces, generalmente, por un tributo de patente del auto se embarga el auto, pero el fisco podría embargar otro bien. Ahora, la inhibición no, porque la inhibición en nuestro sistema funciona como una medida subsidiaria. Sin embargo, los procuradores residual. Directamente inhiben y punto. Ni siquiera traban embargo. Y después queda ahí y muchas veces ni se notifica la demanda tampoco. No caduca la inhibición. Alguien me está soplando de acá atrás, pero claro, la inhibición caduca a los 5 años teóricamente, pero la van renovando. Claro, la van renovando. De tal modo que, bueno, cuando alguien tiene que hacer un determinado trámite, se encuentra con... Yo entiendo que la inhibición porque la inhibición requiere antes tratar de demostrar de que una persona no tiene bienes o los bienes son insuficientes, y recién ahí es procedente. Pero a no ser que en materia fiscal tengan está regulada de manera distinta la inhibición. Para el provincial yo no lo conozco. Directamente Claro. Inhiben. Claro. Y bueno, se podría cuestionar la procedencia de la inhibición. Ahora, mi pregunta apunta un poco a ¿dónde lo cuestiono? ¿Dónde lo cuestiono? ¿En el juicio ejecutivo que teóricamente me inició el fisco y del cual nunca fui notificada? ¿O lo cuestiono mediante una acción de amparo contra la provincia, por ejemplo? Y yo entiendo que tendría que ser en el juicio ejecutivo, porque en el amparo, en principio el amparo, porque más allá de todas las irregularidades y de que actúa el procurador, hay un proceso. Y el amparo contra procesos es más discutible de la procedencia del amparo contra un proceso. Yo creo que habría que hacerlo en el mismo juicio ejecutivo, como es ahí la declaración en el fallo de la Corte. Seguramente llegó a la Corte en eso porque empieza hablando del fisco como parte actora. Y el contribuyente hizo el planteo y llegó hasta la Corte. Entonces, entiendo yo que en principio en el mismo juicio. Comparecer en el propio juicio ejecutivo, que claro, 99,9% de los casos no es notificado, y uno se entera cuando va a hacer la... Y bueno, uno comparece y ahí hace todos los planteos. Y hoy ya no se discute más que el juicio ejecutivo, más en esta clase de títulos, son títulos causales. Entonces tampoco estamos ante títulos como los cambiarios, donde rige la regla de abstracción de la causa. Acá la causa está, y toda la tendencia jurisprudencial y doctrinaria es de ir ensanchando el objeto del juicio ejecutivo. Y ya no se discute más de que el juicio ejecutivo es el ámbito propicio también para los planteos de inconstitucionalidad. Hay muchos planteos de inconstitucionalidad en los juicios ejecutivos. Nosotros tuvimos, por ejemplo, el planteo de inconstitucionalidad de la famosa tasa de Vial que tuvo Córdoba en un tiempo,
que estuvo en la Corte y antes que la Corte fallara se ve que la avisaron y la derogaron con respecto a esa tasa vial que era para el combustible. Nunca la devolvieron. Claro, claro, claro. Creo Lo que que María pasa es quería hacer litigar una- contra el Estado es bravísimo Claro. porque... No, era comentar simplemente a lo que decía Mónica, que me ha pasado en un caso particular de ir a averiguar sobre una inhibición de un cliente y bueno, ir al expediente y ahí enterarme que bueno, que el juez no estaba al tanto de la situación, de que la promovía directamente el procurador fiscal por él mismo, entonces bueno, ver con el procurador fiscal por una deuda que estaba paga, pedir el levantamiento y que el juez primero me corra vista al fisco para que el fisco diga si realmente está inhibido o no, si está pago o no, si reconoce el pago que se hace y que después esperar entre 10 días hábiles para que me levanten la inhibición. Claro, claro. Es como que vos decís, es un es un abuso. Para cómo la inhibición es de todos los bienes registrables, porque fuera un bien, uno pide la sustitución, si tiene la venta o algo. Pero yo creo que acá la inhibición es abusivo, es una conducta manifiestamente abusiva. ¿Sí? Sí, sí. Porque va más que abusiva, es ilegal, porque hasta donde yo tengo entendido, la inhibición requiere requisitos que no se han cumplido acá. No sé si habrá conectado a alguien que sea procurador fiscal, para que me aclare, pero me parece que es un simple trámite que hacen a través del propio ciudadano digital, como representantes del fisco. Perdón, Mónica, no soy procuradora fiscal, pero tuve un caso similar, donde directamente el procurador fiscal me dijo que ellos lo hacen de oficio, ellos tocan un botón, inhiben todos los bienes y el juez no está al tanto. Me pasó como Elisa, donde yo fui a consultar, presento el pedido de cancelación de la inhibición por pago y el juez nos dice que no había inhibición trabada en esas actuaciones. Tuvo que comparecer el procurador para decir que sí había una inhibición y que ellos directamente, en un día me la cancelan porque ingresan ellos mismos el pedido por su sola voluntad. O sea, ni siquiera necesitan la firma del juez. Lo hacen por el ciudadano digital. Sí, directamente ellos generan todo y inhiben y levantan la inhibición por su sola firma. Aclaro cómo lo descubrí, entre comillas, intentando hacer una cancelación de un embargo ordenado en un juicio laboral, subir al ciudadano digital toda la resolución, los oficios firmados digitalmente por el juez, etcétera, etcétera. Obviamente ingreso mal, evidentemente, me pide el número de expediente, pongo el número de expediente del juicio laboral, me dice que no es un expediente, que no puedo, como que no me permite el ingreso vía web ese expediente. Bueno, seguí intentando, qué sé yo, me aparece algo de por ahí que dice ingresar como representante, o cuando voy probando, me sale como que, bueno, yo puedo pedir la inhibición, obviamente yo no, porque no soy procurador fiscal, pero ahí entendí cómo es el sistema. Salen todas las opciones, embargo, inhibición, o sea que solamente con acreditar el procurador fiscal con su ciudadano digital, toca un botón, inhibe. Qué barbaridad. Yo tengo que ir a pedir la inhibición de un demandado, previamente tengo que acreditar que no tiene bienes, en fin, toda una serie de cosas. Inclusive he leído artículos que, a propósito de eso, hablan del consumidor digital o electrónico hipervulnerable, ya sea por su edad, por la falta de conocimientos y la protección que necesita. Y se ha convertido la plataforma digital, el ciudadano digital, en una forma de avasallar la garantía y los derechos individuales. Y hay muchos artículos que están poniendo el acento en el consumidor digital vulnerable o hipervulnerable y la necesidad de una protección eficaz y cierta, ¿no? En los últimos tiempos he leído muchos artículos en ese sentido. ¿Sí? Es que me parece que el avance del Estado sobre los derechos individuales, en este caso el avance del Estado en materia fiscal es terrible. Claro.
Y nosotros tenemos mucho, por ejemplo, en la Cámara, habeas data por inscripciones prematuras de infracciones de tránsito no firmes. No firmes, pero me imagino que en el universo de casos deben ser muy pocos aún los temas judicializados. No estamos discutiendo la confirmación de la infracción, sino que hay una ley que ellos dictaron que hasta que no esté firme no se puede inscribir en el registro correspondiente del REPAP la infracción. Y se inscribe inmediatamente para tratar también de molestar, de extorsionarlo en el momento de que renueva el carnet, cuando lo vende, para tratar de facilitar el cobro del tributo de que se trata. Bueno, eso iba y con esto yo cierro por mi parte, pero iba a acotar que es una forma extorsiva que tiene el Estado, porque si me hacen una multa de tránsito y no me la notifican nunca, y resulta que voy a renovar el carnet y me dicen debe tanto, y si no, no le damos el carnet, la opción que me queda es o presentar una cautelar para que eventualmente un juez me habilite la licencia de conducir, no me lo otorgue la oficina de tránsito o el juzgado de faltas, o constituirme con un escribano para que constate que, porque, a ver, el fisco tiene la opción de ejecutarme esa deuda. Claro, por supuesto. El proceso nosotros hicimos lugar, Amparo, nosotros hicimos lugar en... Y lo mismo pasa con rentas y todo tipo de cosas. Cuando alguien va a hacer una operación se encuentra con que está inhibido, porque debía dos cotas de patente. O por una multa de la caminera también, porque meten todo en la misma bolsa. Por supuesto. Entonces, ¿qué hace? Es un atropello muy grande. Nosotros tuvimos el caso de la caja de jubilaciones también. Tuvimos el caso de un jubilado que la caja de jubilación en un procedimiento administrativo verificó de que habría violado no ejercer actividad comercial. Entonces ellos entendieron que ejerció actividad comercial, pero no se quedaron ahí, sino que dijeron que la multa, que lo que tenía que devolver a la caja era tanto, y no se quedaron ahí. Directamente lo empezaron a descontar de las jubilaciones sin juicio previo. Decía, autotutela, justicia por mano propia. Nosotros no le hicimos, le revocamos, le dijimos, no, usted tiene que recurrir al juez, caja de jubilaciones. Pero usted no puede descontar lo que presume que pasó en un procedimiento administrativo al pensionado, al jubilado. Directamente una violación al debido proceso. Doctora Peretti, si quiere habilite el micrófono para acá hacer la consulta. Muchas gracias, buenas tardes. Le quería preguntar al doctor sobre los presupuestos de procedencia para las medidas cautelares innovativas, si son estrictamente las del 483. Bueno, quizás un poco amplia la pregunta, pero actualmente tengo un caso de estafa electrónica en el cual yo, demandé a mi cliente a un banco y se pidió como medida innovativa la abstención del banco de seguir debitando las cuotas del préstamo. Sí. Y bueno, la jueza interviniente lo que decretó es que previamente a pronunciarse debía correrse, después de contestada la demanda se iba a pronunciar. Con lo cual yo interpuse un recurso de reposición con apelación en subsidio, y en la reposición lo que me contesta es que es una tutela anticipada, con lo cual, yo no concuerdo, porque en realidad no hay ni siquiera una coincidencia con el objeto, porque la abstención del débito de esas cuotas no es lo mismo a que se deje sin efecto ese préstamo. Ni siquiera hay una coincidencia, ni entiendo tampoco una tutela anticipada. Finalmente entendí que si seguía adelante con la apelación no tenía sentido, porque me conviene esperar a que contesten demanda, y en base a eso, de última, espero desisto de esa apelación, y de última me apelo de lo que ella se va finalmente a pronunciar. Así que toda esta cuestión llevó a replantearme sobre la tutela anticipada y las medidas innovativas y los presupuestos. Quería saber a grandes rasgos los criterios de la Cámara en ese sentido. Yo creo que depende del caso. Nosotros hay veces que por la complejidad del asunto y porque necesitamos imperiosamente conocer cuál es la posición, excepcionalmente le damos una bilateralidad
limitada o un mini contradictorio. Pero eso depende del caso. Por ejemplo, en la mayoría de los amparos por el derecho a la salud, aunque se aplica el Código Contencioso Administrativo, no le damos la bilateralidad. Pero cuando la cuestión es compleja o estimamos que es importante conocer la opinión de la contraria sin que ofrezca prueba, le damos esa bilateralidad restringida o limitada y forma parte de la discrecionalidad del tribunal. Y yo creo que contestar la demanda o que presente un informe tampoco, salvo que sea una cuestión de urgencia, que en ese caso habría que verlo, pero en principio no habría inconveniente. Si no es una cuestión manifiestamente urgente, que requiere una respuesta inmediata, inaudita, alter par, yo creo que forma parte de la discrecionalidad del tribunal, en algunos casos bilateralizar siempre de manera restringida, limitada. Eso no significa de que ofrezcan pruebas, que diligencien pruebas. Escuchar lo que dice y acompañar pruebas, especialmente documental. Me parece que forma parte de la discrecionalidad. No están dentro de los requisitos del 483, pero también hubo después del 483, que es la copia del 230, mucha agua que pasó debajo del puente y hubo un gran desarrollo de todas las medidas de tutela anticipada. Y entiendo que la bilateralidad tampoco es de la esencia de lo cautelar, y que si la bilateralidad no termina frustrando la medida cautelar, no ocasiona mayores problemas. Y como les decía anteriormente, Alemania y España no tienen en materia de medidas cautelares la unilateralidad que tenemos nosotros. Ellos tienen bilateralidad, restringida, limitada, pero tienen bilateralidad. Bueno, acá ahora ya se tornó abstracto porque ya contestaron demanda, igualmente todavía no sé qué van a resolver porque está despacho. Pero de todas maneras, el segundo interrogante es en el hipotético supuesto en el cual no den... Pero contestar demanda Luego de contestar estaba demanda relacionada con la pretensión, es un anticipo de la pretensión, o tendría que haberse hecho, porque nosotros muchas veces, cuando se trata de medidas cautelares, le damos un trámite por cuerda separada y corremos un traslado de la medida cautelar por una separata aparte, independientemente del proceso principal, para que los vaivenes de la medida cautelar tampoco alteren el normal desarrollo del proceso principal. Porque después esa medida cautelar va a ser resuelta por un auto interlocutorio, se van a imponer costas, hay que dividirlo. No es la contestación. En este caso lo que dijeron es, con respecto al pedido de la cautelar, que se va a pronunciar después de contestada la demanda, en esos términos. Ajá. Bueno, ya... Como pero la cautelar, y ahí que bilateralizaron. Claro, exactamente. Sí. Le dio ese sentido, pero no por cuerda separada, sino que le estaba esperando que conteste la demanda y en la contestación de la demanda... O sea que junto con la contestación de la demanda se contestaba la cautelar también. Exactamente. Pero después eventualmente va a haber que dividirlo porque eso es un auto, puede ser apelable, no se pueden tramitar juntos. No se pueden tramitar juntos. No, claro. Si bien la tutela anticipada tiene algo que no está suficientemente desarrollado, y la nota de instrumentalidad es distinta, porque la tutela anticipada o la innovativa se confunde con el mismo objeto. Entonces desaparece la instrumentalidad clásica, que la cautelar está al servicio del proceso principal y de la sentencia. Y después, eventualmente, si hay tutela anticipada y se dicta la sentencia en el mismo sentido, se terminan confundiendo, se absorben, se fusionan, se unen. Es la misma cosa. No sería el caso como el ejemplo que usted dio, que una medida cautelar en amparo de salud. No sería un caso, porque en ese caso sí creo que, como bien dijo, es una tutela anticipada y realmente es el objeto de la medida cautelar es igual eventualmente el que se determina en la sentencia. Acá ni siquiera hay coincidencia, esa es la realidad. Claro. Pero bueno, después veremos qué resuelven y eventualmente si la rechazan, tendré que ir a la Cámara para que finalmente lo otorguen. Eso, y bueno, quería saber los criterios, pero me quedó bastante claro cómo opina, así que le agradezco. Ya, gracias. Hace una aclaración de lo que veníamos hablando antes, la facultad de los procuradores fiscales. Dice: se plantean ejecuciones fiscales, que la inhibición se traba administrativamente sin intervención del juzgado, y nadie nunca planteó la inconstitucionalidad
Desde la Oficina de Ejecución Fiscal siempre se controla la notificación de la demanda. La cuestión es que el domicilio tributario coincida con el real. Manifiesta acá la doctora Sassano. Igualmente, más de una vez por ahí, cuando uno pide la publicidad de la matrícula, ni siquiera aparecen los autos del cual surge la inhibición. Eso también me ha pasado, entonces vos no sabés de dónde viene. Claro, claro. Doctor, perdón. Sí, adelante. Yo tengo una pregunta, y antes quería hacer justo de esto que estaban hablando, un aporte, porque fui a buscar un librito que hay de ejecución fiscal, y acá justamente decía, sobre este tema que estaban hablando ustedes, que el Tribunal Federal ya resolvió, digamos, en un reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por mayoría, se declaró la inconstitucionalidad del artículo 92 de la Ley 11.683, que es análoga a la normativa provincial que facultaba a los procuradores fiscales a trabar motu propio medidas cautelares. Lo cual significa que ya debe haber, o ya hay, perdón, porque acá surge de este libro, por lo menos, que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en un reciente Yo cité el fallo de la Corte recién. Yo cité el fallo de la Corte recién. Sí, es entonces el que declara la inconstitucionalidad de las medidas cautelares trabadas por los procuradores. Así es. ¿Es ese el fallo? Perfecto. Es el fallo, sí, de la 11.863. Recién lo mencionaba. Es la causa, recién se la pasé, Administración AFIP contra Intercorp, el que yo tengo. SRL fallo 339.935. Con nota de José María Salgado. Sí, perfecto, o sea, ese sería el fallo, listo. Bien. Entonces estamos hablando de... El problema que tenemos nosotros es que los fallos de la Corte, a diferencia de lo que pasa en el sistema norteamericano, no sirven para el propio Estado para que los respete. Entonces, es una de nunca terminar. Yo recién mencioné el caso del impuesto a las jubilaciones, impuesto a las ganancias. La Corte ya se pronunció y el ANSES sigue apelando. Sí. Y sigue invocando argumentos que ya fueron considerados por la Corte. Sí. Y tergiversa las citas. Y dice que el fallo de la Corte se refirió a una persona que tenía tantos años. No. La Corte habla del estatus de jubilado y de la protección. Entonces, estamos en un sistema donde no respetamos el caso testigo. Por eso es la importancia de que los jueces, cuando la Corte se pronuncia, como en este caso apliquen directamente el fallo de la Corte mediante lo que se llama tutela de evidencia. ¿Por qué evidente? ¿Por qué? Pero, ¿qué es lo que pasa? Hubo un vocal de la Cámara de la Seguridad Social, vos lo debes conocer, José, Luis Herrero, que aplicó los fallos de la Corte de la actualización de las jubilaciones en Badaro 2, y también en el IF, y los aplicó como tutelas anticipadas. ¿Qué pasó con ese juez? Le hicieron un juicio político, estuvo como 10 años con un juicio político, estaba solo en el juicio político, porque eso, claro, eso es una herejía, lo que hizo él. Entonces, era un teórico, un doctrinario, aplicó primero el ANSES lo recusó sin expresión de causa. Entonces, al recusarlo sin expresión de causa, se quedó sin trabajar. Porque en materia de previsional, la parte demandada siempre es el ANSES. Entonces la Corte dijo de que el ANSES no podía hacer eso, y que si bien estaba prevista la recusación sin expresión de causa, en este caso particular era una conducta abusiva o disfuncional y la anuló. Y después le iniciaron un juicio político también. Pero yo creo que si hay fallo de la Corte, en un sentido determinado, y la cuestión es de puro derecho, y los tribunales tienen que aplicarlo. Claro. Porque el sistema es así. El fallo de la Corte no es para que todas las causas de impuesto a las ganancias lleguen a la Corte, no. No funciona así el sistema. Cuando está el caso testigo ya está. Y por eso otro sistema, cuando ya hay pronunciamiento en los tribunales superiores en Estados Unidos o en Brasil, se entiende que son casos frívolos, insustanciales, y por lo tanto se rechazan los recursos, ni se entra. Salvo que exista un argumento de peso que no haya sido considerado por la Corte, pero generalmente no se da eso.
Y mi pregunta era respecto de la impugnación de las medidas cautelares que se toman a veces en lo que es violencia, que tiene que ver, digamos, con la parte de familia, porque es como que ahora también está, a ver, nos ha pasado que es verdad que existen casos de violencia, pero también es verdad que también se utiliza el recurso como un recurso a veces cuando hay algún conflicto, denuncia de violencia. Entonces, inmediatamente sale la cautelar y sale inmediatamente la restricción, por ejemplo, en algunos casos. Y la impugnabilidad, los medios impugnativos ahí, ahí no. para ese tipo de cautelares. cautelares. Lo de violencia es un mundo aparte, un sistema muy, muy, muy especial y generalmente se pone mucho el acento en el carácter de provisorio que tiene, son cuestiones administrativas y se limita mucho la apelabilidad, por lo menos en la Cámara de Villa María, en las cámaras de Córdoba y en las cámaras nuestras. Abrir el grifo para intervenir en apelación en el tema de violencia también, sí. Las consecuencias de la interpretación consecuencialista no sé a dónde llevaría. Sí. Porque el tema de violencia también tiene otras particularidades. El fumus boni iuri es distinto, los estados conviccionales son distintos. Bueno, hay tema jurídico, hay tema ideológico, un tema complejo. Tenemos justo tengo un caso donde sucedió esto, donde justo era una persona pública que tenía que realizar determinadas medidas concretas, inspecciones. Entonces, cuando empezó a realizar las inspecciones, a hacer lo que debía hacer, para justamente alejarlo del espacio, una denuncia de violencia. De esta forma, fue una forma de un poco de afectar el nombre, ¿no? Claro, entonces, justamente a lo que nos enfrentamos ahora es esto, a decir, no, a ver esta medida que para nosotros es infundada y concretamente no hay un motivo concreto. Nosotros decimos, bueno, a ver, ¿qué hacer ahora para limpiar? Para decir, bueno, esto no es así, ¿no? Pero claro, nos encontramos con esto, con la impugnación. Y efectivamente es así, por lo que es restringido, es sumamente, el criterio es así. Sí, después es un tema también donde hay toda una impronta, hay toda una política detrás, hay un gran machacar, hay un tema que sí. Muchas veces se sustituye el tema de prueba por afirmaciones y por la creencia o la afirmación de una de las partes, ¿no? Sí, por lo pronto nos va a tocar tener que intentarlo, no sé, ya va a haber que... Es un tema complejo porque hay autores, como ahora vino para la Feria del Libro, Cayetana Álvarez de Toledo, y ella, por ejemplo, está totalmente en contra de las figuras de agravamiento por condición de sexo, por ejemplo. Y bueno, es un debate y España claro. Tiene un sistema como el nuestro. Sí, hay un debate abierto, Sí. De los delitos, y ella dice que cada persona tiene que responder por lo que hace, independientemente de la raza, color, del sexo, y bueno, y es atendible. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más, si alguien quiere hacer alguna consulta más al doctor. No. Bueno, le agradecemos, doctor, por su disertación. La verdad que fue muy clara y muy útil para todos. Queda a disposición el colegio para organizar alguna otra charla o algún tema que sea de su interés para todos nosotros. Así que, bueno, le agradecemos acá. No sé si querés decir algo. Les agradezco porque me hayan convocado, por compartir este momento y por aprender también, porque ustedes tienen una visión interesante que tiene el abogado, que tiene su problemática, su realidad, y uno la desconoce. Como decía Calamandrei, sería interesante, claro que no se puede, utópico, que en algún momento del año los jueces seamos abogados y los abogados jueces, así nos podemos comprender mutuamente. Sería saludable, sí.
Gracias y a su disposición. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Mario. Bueno, damos por finalizada la reunión entonces y una vez más le agradecemos, doctor. Gracias a ustedes. Chao. Chao, hasta luego.